seguimos teniendo un registro en el crecimiento de casos positivos y también el crecimiento de casos evaluados. Los sospechosos que estamos estudiando vienen creciendo en número. Estamos trabajando sobre los nexos de esos casos y los contactos estrechos para hacer un cierre, salvo algunos que venían siendo contactos estrechos de los positivos, no tienen vinculación entre sí. Todos los casos positivos que informamos hoy no tienen ninguna vinculación ni son contactos con los casos anteriores, digamos, son todas situaciones nuevas en ese sentido. ¿Sí? El día que informamos los 12 y en el día de ayer tenían en algunos casos algún contacto entre ellos. Obviamente insistimos con que tenemos que seguir esperando los 14 días de cada uno de los positivos para terminar de hacer los nexos y en esos días pueden ir apareciendo otros sintomáticos y otras situaciones que nos hagan realizar otras investigaciones y pueden aparecer positivos en ese sentido. Ayer hicimos un trabajo muy importante en los barrios San Fermín, Santa Marta y San Jorge, con cerca de 60 trabajadores, entre trabajadores y voluntarios de distintos ámbitos y de distintas organizaciones sociales, haciendo un relevamiento donde pudimos relevar, contar, evaluar y observar más de 2000 personas, y la verdad que eso fue una tarea importantísima porque pudimos volver a tomar nota, acercarnos a cada una de las casas que habíamos designado, llevando tranquilidad, información, tomando registros, y a partir de eso, bueno, fuimos evaluando varias situaciones, de las cuales 3 se detectaron como casos sospechosos y fueron evaluadas con los protocolos habituales y corrientes. La verdad que eso es una de las tareas que vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando la próxima semana en ello, en otros puntos de Luján, y esa es una de las medidas más fuertes que estamos tomando, ¿no? Y lo que nosotros venimos haciendo es reforzar todas las medidas de seguridad. Claramente el intendente planteó que era una situación preocupante. Nosotros ya veníamos observando un crecimiento en los casos desde 3 o 4 días antes, y eso también nos estaba llevando a reforzar estas medidas de cuidado y de organización del sistema sanitario. Para eso preveíamos que iba a empezar un crecimiento, por eso también veníamos trabajando fuertemente desde los centros de atención primaria y desde el hospital en la organización y en la detección de casos, y reforzar las medidas que ya teníamos en cuanto al control de la circulación, el comercio, la capacidad ocupacional. Seguimos siendo muy insistentes con la comunidad, y lo decía también el intendente, con evitar la circulación, con las medidas de prevención si tenemos que circular, y con cuidar también las medidas de higiene cuando volvemos a casa, los que tenemos que salir a la calle. Vamos a reforzar todas esas instancias. Obviamente se comunicó a la región y a la provincia cuál era nuestra situación, y estamos compartiendo entre todos los distritos de la zona, de la región, las mismas medidas, ¿no? En ese sentido. El pico lo vamos a ver cuando empiece a bajar. Y cuando la baja sea sostenida, porque es cierto que nosotros tuvimos un día de 2 y después un día de 3 y ayer un día de 5, esto no significa una baja en el crecimiento, porque si también miramos los números que recién les decía de los casos sospechosos que estamos evaluando, hay un crecimiento, aunque algunos días bajen los positivos. Y además no podemos esperar una baja en el crecimiento cuando los números generales de nuestro país y de nuestra región siguen subiendo. Estamos elevando la curva, eso también es lo que nosotros tenemos más claridad en este momento. Estamos elevando la cantidad de casos, la curva está creciendo, crecen con números más importantes en la medida que vamos creciendo, y eso significa eso, que estamos creciendo. El pico va a tardar un poco más seguramente en llegar. Nosotros seguimos sosteniendo estas medidas preventivas y reforzar estas medidas preventivas para que el pico sea lo más bajo posible, lo más manejable posible, y se amesete en un número
que podamos sostener entre todo el sistema de salud, ¿no? Nosotros mantenemos la media generalizada del país, que es entre los 30 y los 40 años, digamos, como una media generalizada de edad. La situación del día martes, donde aparecieron en forma conjunta una cantidad de niños, por ahí nos disminuyó un poco esa media de edad, pero en el contexto general de los 63 que tenemos en el positivos desde el inicio de la pandemia en nuestro distrito, la venimos manteniendo. No está planteando la provincia de Buenos Aires en este momento un retroceso en cuanto a las medidas, sí reforzar las acciones de cuidado en las medidas que estamos haciendo. Lo que no significa que si en algún momento los números se disparan, la situación se complejiza, no haya que tomar algunas otras medidas restrictivas, que las tomaremos entre todos los responsables de manera conjunta, porque también es cierto el planteo del gobernador que no tiene, es muy complejo pensar en tomar medidas en algunos lugares y en otros no, porque hay gente como en nuestra comunidad que tiene desarrolladas sus tareas en otros distritos, entonces también va y viene de un distrito a otro por sus necesidades laborales, entonces bueno, tenemos que tener todos una mirada de conjunto en eso para que la medida sea efectiva. Hay cosas que en el inicio de la cuarentena uno podía pensar que lo podía tirar para adelante, que no era necesario adquirir determinados bienes o que no era necesario tener algunas, por ejemplo, consultas médicas de control. Entonces se podían estar evitando, pero pacientes crónicos que tienen otras dificultades están volviendo a las consultas de control y está bien que así sean, nos pasa en los efectores privados y en los efectores públicos también. Y está bien que así sea porque no podemos descuidar las miradas de otras patologías o de otras necesidades, digo, de salud o incluso comerciales, digamos. Hay cosas que podíamos suavizar o tirar para adelante en algún momento, pero que se empiezan a ser necesarias con el correr del tiempo, entonces también tenemos que dar respuesta a eso. A veces no es solamente la economía o la necesidad de los comerciantes, sino de la comunidad en general también. Desde hace un tiempo, si bien es continuo el registro de casos sospechosos adentro de las unidades geriátricas, por la patología propia de los usuarios del sistema, porque entran en protocolo con menos requisitos sintomatológicos que por ahí otro sector de la población, por ser un factor de riesgo justamente y de unidad cerrada, venimos hasta aquí sin tener positivos adentro de los geriátricos, pero sí le estamos prestando fuerte atención cada vez que nos aparece un sospechoso, porque eso activa los protocolos y en algunas situaciones lo han resuelto adecuadamente solo los geriátricos, a veces han necesitado asistencia y se las hemos brindado a través o de salud o de adultos mayores o de algún otro sector local. Están muchos en aislamiento domiciliario porque estaban las condiciones dadas para ello y tenemos positivos en todos los efectores. En el hospital tenemos internados tanto en clínica pediátrica como en clínica médica, tenemos internados positivos que están transcurriendo bien su evolución y están transitando bien su evolución. Hubo una de las pacientes que estuvo un periodo en terapia intensiva, no por el coronavirus, sino por su otra patología de base y era no con necesidad de respirador, pero sí con un control más exhaustivo por su otra patología, pero que está evolucionando perfectamente bien y la deben haber pasado a piso en el transcurso de la mañana. Y también hay pacientes en los 2 efectores privados de Luján y por supuesto en la colonia Montes de Oca.